Bien. Entonces, sigamos, donde nos quedamos. Entonces, estaba mostrando ese caso de un paciente ya que hizo síndrome compartimental, que es una de las complicaciones que suele haber por lo que el tejido adentro se hincha y eso a veces aplasta las arterias que alimentan y tenemos que abrirlo así como están viendo para poder aliviar esa presión y que empiece a circular sangre y así poder salvarle el miembro. ¿Ya? Bien, eso es otro caso. Bueno, y aquí tenemos uno, ya que después de haber hecho todo el procedimiento, tuvimos que hacerle injertos, como están viendo, para restaurar y cubrir el tejido, porque a veces hay necrosis bastante severas. Bueno, eso es lo que sería local y ya les mostré un poquito lo que pasa cuando cura y lo que hacemos. Ya, bien. Entre los síntomas generales que pudiesen tener, que eso nos estaría indicando que el veneno está empezando a circular por el torrente sanguíneo, ¿ya? Tenemos que pudiesen tener taquicardia, arritmias, ¿no? Hipotensión, colapso y en algunos casos shock, ¿ya? Pueden tener dificultad respiratoria, broncoespasmo e incluso llegar a la insuficiencia respiratoria. Y eso incluso puede llegar a ser la causa de muerte, ya sea el shock o la insuficiencia respiratoria. Ya también pueden presentar otros síntomas ya no específicos como vómitos, diarreas, dolor abdominal, incontinencia urinaria, trastornos renales, pueden orinar con sangre, ya hematuria, pueden presentar convulsiones, cefalea, mareos, pérdida de conciencia constante, fiebre y alteraciones de la coagulación. Eso significa hemorragias. Pueden presentar toda esa sintomatología y eso variará dependiendo del tipo de víbora y el veneno que te está colocando, ¿ya? Generalmente los venenos pueden tener toxinas que pueden afectar al sistema nervioso, otros pueden tener toxinas que alteren la sangre, pudiendo producir hemólisis, o sea, ruptura de glóbulos rojos, otros que alteren la coagulación, ¿ya? Y otros que sean destructivos de los tejidos, ¿ya? Bien, en nuestro país tenemos entre 3 a 10 muertes al año por diferentes tipos de serpientes. Generalmente gente que está más en contacto con la naturaleza por cuestiones laborales, ¿ya? Sin embargo, independientemente de eso, las personas que tienen más riesgo de fallecer son los niños, ya porque como su tamaño es más pequeñito, también necesita menos veneno para que cause más daño, ¿ya? Y bueno, y las personas de la tercera edad, que ya por su propiedad suelen tener alguna otra enfermedad que favorezca o se complique con el veneno, o pacientes con alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión u otros que se compliquen con el proceso tóxico. Bien, tratamiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bien, no se olvide. Primero, sospechar ante cualquier dolor en el miembro inferior, aun cuando no vea la víbora, siempre y cuando sea brusco, ¿ya? Bien, lo primero que hay que hacer es tranquilizar al paciente, ¿ya? Sucede lo siguiente, incluso van a ver, no sé si está aquí o más adelante, ¿ya? Pero el paciente debe moverse lo menos posible, ya que cuanto está más intranquilo y se mueve más, el corazón va a latir más rápido y eso va a mover más rápidamente la toxina desde el lugar de la mordida hacia el resto del cuerpo. O sea, cuanto más tranquilo esté el paciente y menos movimiento tenga, le estamos dando más tiempo de vida, ¿ya? Entonces, es importante tranquilizarlo, ¿ya? No permitir que se mueva, que esté caminando, ni nada por decirlo, ¿no? Que esté quieto en un lugarcito. Podemos calmar el dolor
si podemos con algún analgésico, ya, pero mejor si no lo damos por vía oral. Si podemos usar una intramuscular, perfecto, mejor, ya, pero si no, podemos dar algún analgésico, cualquiera, menos aspirina, porque acuérdense que algunos venenos, decía, pueden producir rastros de coagulación, significa hemorragias, ¿ya? Y la aspirina empeoraría ese proceso, ¿ya? Es importante identificar al animal, ¿ya? Si pueden capturarlo, perfecto, pero tengan en cuenta que tampoco por eso se van a estar haciendo morder, ¿ya? Porque a veces el que ha sido mordido, ya, bueno, ya está mal, pero el amigo, ¿no?, que quiere capturar a la víbora para llevarla, termina también mordido. Entonces, ya, si lo pueden capturar, si tienen la posibilidad, si tienen el medio o la capacidad, pero si no pueden, es mejor no, ¿ya? Ahora, si es que la matasen, suele ser algo natural en respuesta a eso, y la matan a veces, lo más importante para identificación de la víbora es la cabeza, ¿ya? Por lo tanto, si es que la van a matar, no la destruyan la cabeza, ¿ya? Ahora, pueden sacar la cabeza, matar de otra manera, no sé, pero no le sacan la cabeza, ¿ya? Ahora, algo también importante, que eso también con experiencia he aprendido con los pacientes. Una vez que lo maten a la víbora y la cabeza ya está separada del cuerpo y está muerta la víbora, no estén jugando con esa cabeza, porque interesantemente las víboras tienen un reflejo post-mortem, de tal manera que pueden morderlos incluso estando muerto, ¿ya? Entonces no hay que jugar con la cabeza porque pudiese pasar eso, ¿ya? Pero sería lo mejor para la identificación de la víbora, ¿ya? Y cuanto podamos identificar la víbora, es mejor para el tratamiento porque cuanto más específico somos, el tratamiento también es mejor, ¿ya? Bien. Es importante determinar la sintomatología, ¿ya? Y aquí un dato que es importante es el tiempo, ¿ya? ¿En qué momento ocurrió lo que sintió la mordida? Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo fue tardando en presentar los síntomas? Tanto los generales como los locales, ya que nos va a ayudar a indicarnos la velocidad a la que está avanzando y por lo tanto la cantidad aproximada de toxina que ha sido inyectada y según eso también nosotros actuaremos en cuanto al tratamiento específico, ¿ya? Lavar rápidamente la herida, pero no pierdan mucho tiempo atendiendo la herida. No se olviden que es más urgente en este caso detener la acción del veneno que tratar la propia herida. Generalmente son heridas pequeñas, no suelen ser hemorrágicas, así que no nos estaremos preocupando mucho por la hemorragia. Sin embargo, si es que lo hubiera, también, ¿ya? Lavar, como siempre, con agua y jabón, secarla, ponerle gasas estériles si es posible, o una gasita que tengamos a mano, ya porque en el campo no hay estéril, puede ser un telita o algo así limpia, ¿ya? Aplicar un vendaje comprensivo, y esto es clave, inmovilizar. Es más importante que todo lo demás, ¿ya? Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, debemos tener un vendaje amplio, ¿ya? Pongámosle que en este caso, supongamos que la mordida ha sido, como ven, aquí en la punta de los dedos, el dedo gordo. Entonces, ahí le han puesto una gasita, ¿no?, en ese lugar, y a partir de ahí hemos hecho un vendaje comprensivo, ¿ya? Este vendaje compresivo reduce el flujo sanguíneo en la zona. Fíjense, no estoy hablando de torniquete, ¿ya? Estoy hablando de un vendaje compresivo, que es diferente. Un torniquete te va a cortar el 100% del flujo sanguíneo. Un vendaje compresivo te reduce el flujo sanguíneo, pero permite un bajo flujo sanguíneo. El vendaje compresivo lo que va a hacer es retrasar el avance del veneno, ¿ya? Y además, al inmovilizarlo, también lo que les decía hace rato, reducimos el flujo, ya que tengan en cuenta que cada vez que un músculo se mueve, ese músculo necesita aporte sanguíneo y abre sus arterias para que le llegue más sangre y para que vuelva más sangre.
por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo. Por eso es importante que esté inmovilizado, ¿ya? Y el paciente esté en completo reposo durante el traslado, ¿ya? Eso le va a dar tiempo. Un torniquete no va a frenar el veneno, ¿ya? Igual va a subir, avanzará igual de lento que lo que estamos viendo acá, pero igual va a subir. Entonces, el problema de un torniquete es que a veces puede llegar a producir la amputación del miembro. Y si estamos viendo que un vendaje compresivo tiene la misma utilidad que un torniquete, porque el torniquete, en otras palabras, no le da una ventaja especial en tiempo, ¿ya? Entonces, mejor usar un vendaje compresivo, porque así evitamos que luego se esté amputando el miembro por el torniquete y no por el veneno, ¿ya? Bien, muchos pacientes nos llegan a veces con torniquete y a veces no era necesario el torniquete y perdieron una pierna, un pie por el torniquete y no por el veneno. No hay que darle nada de beber. Acuérdense que van a tener sed, es uno de los síntomas que pueden tener los pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tipos de pacientes puede que entren en inconsciencia y no nos conviene tenerlos con el estómago lleno, porque pueden vomitar y broncoaspirarse, ¿ya? Si es necesario, en el transporte, darle soporte vital básico, aplicarlo significa evaluar, ¿no?, la conciencia, si respira o no, de repente darle masajes cardíacos, ya nos va a ayudar también a mantenerlo vivo, por lo menos un tiempo para llegar hasta la institución donde podamos atenderlo. Debe ser rápidamente evacuado al hospital más cercano para que se pueda actuar sobre ese paciente, ¿ya? Mejor si comunican al hospital que están llevando el paciente, no pidan permiso, digan estoy llevando, ¿ya? Para que ellos los esperen listos, ¿ya? Bien, en el hospital lo que vamos a hacer es actuar según la gravedad, ¿ya? Porque les decía hace rato, no siempre inyectan gran cantidad de veneno, ¿ya? Entonces, según eso vamos a ir actuando. Vamos a ir evaluando la parte de soporte vital también. Vamos a hablar de la parte cardiovascular, respiratoria. En algunos casos, dependiendo, de repente solamente le demos a un antihistamínico, que es un antialérgico, a un corticoide para la inflamación o antibióticos para evitar que se infecte la herida. Le daremos analgésicos sedantes dependiendo del dolor y evaluaremos la necesidad de suero antiofídico, ¿ya? Ya que, como decía hace rato, no siempre te inyectó veneno, por lo tanto, no siempre usaremos suero antiofídico, porque el suero antiofídico es suero de caballo y también tenemos riesgo de que hagamos una reacción a ese suero y de repente el suero nos mata y no el veneno. Entonces, hay que evaluar dependiendo del riesgo, ¿no? Y eso depende de cómo ha avanzado los síntomas, ¿ya? Bien, le colocaremos antiséptico local en la herida, haremos una curación. Si es necesario, haremos debridamiento, ¿no? Eso significa, si ha habido tejido muerto, sacar ese tejido, rasparlo, limpiarlo, encontrar tejido vivo. Si es necesario, siempre hacer profilaxis antitetánica, ¿no? Ya, como en toda lesión. Bien, el suero antiofídico, que es el tratamiento específico, ¿ya? Hay sueros específicos y hay sueros polivalentes, ¿ya? Aquí el que más se usa es el polivalente, ¿ya? Ya que a veces no llegamos a identificar la víbora. ¿Qué significa eso? Sucede que el suero, cuando se lo prepara, es específico para un veneno, ¿ya? Por lo tanto, si yo sé qué víbora es la que ha mordido, entonces voy a usar el suero específico para ese veneno. Va a ser más efectivo y va a responder mejor. Pero si no sé, están los sueros polivalentes, que son sueros preparados con los venenos de la mayoría de las víboras de una región. Ya hay para cada región un suero antiofídico polivalente. No es el mismo que hay aquí o en Argentina, por ejemplo. Son variables dependiendo de la región. ¿Ya? Y se arma en base a las víboras más frecuentes en esa zona, ¿ya?
Cuanto más rápido lo administremos, es más efectivo. Generalmente, en las primeras 2 a 3 horas será más efectivo y a partir de ahí irá reduciendo su efectividad conforme va pasando el tiempo, ¿ya? En la mayoría de los casos no necesitaré el veneno, que es lo que les decía anteriormente, ya que muchas de las veces cuando te muerden, no te inyectan suficiente cantidad de veneno como para producirte una lesión letal y de repente no necesitamos el suero. Por eso es importante la observación del tiempo y cómo los síntomas van avanzando en el tiempo. Pudiese haber alergia al suero antiofídico, entonces por eso siempre hay que hacerle pruebas. Otro dato importante, el suero debe usarse solo en un hospital y nunca en el campo, a menos que esté en una situación en la que esté muy lejos del hospital, ¿no? Sin embargo, siempre es mejor usarlo bajo la oración clínica, porque no se olvide que el riesgo de que el suero te mate en vez del veneno también está presente, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Creo que hablo un poquito rápido. Bueno, les voy a mostrar cuáles son las víboras peligrosas y cuáles no lo son. Les voy a mostrar cómo identificarlas. Si bien van a ver que en cada diapositiva está su fotito, de un montón de texto, eso es para que cuando yo les pase la diapositiva, a ustedes también les sirva para profundizar. Ya no hablar a detalle, pero sí las características más importantes de cada víbora. Bien, uno de los géneros que hay bastante en nuestro medio son los géneros de los micrurus. Los micrurus son los que comúnmente se les llama corales, las serpientes de coral. Esta, por ejemplo, no tiene las características que vimos hace rato cuando les decía para saber si era venenosa o no. Si ustedes ven, no se cumplen con esta víbora. Si nosotros aplicamos esas reglas a esta víbora, nos equivocaríamos, porque esta sí es venenosa, pero no tiene las características que les mostré hace rato, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las características de la coral? ¿Ya? Tienen franjas de anillos, como ven, de colores rojo, negro y blanco, ¿ya? Pero con variedad de tonos. Puede ser un rojo más claro, más oscuro, más grisáceo, ya vamos a ver ahorita, pero con esos 3 colores, ¿ya? La característica de las franjas es que vamos a agarrar las negras. Miren, si yo tengo negras, tengo 3 negras separadas por 2 blancas y estas a su vez separadas por franjas rojas. O sea, entonces, para identificar, busco primero las negras y cuento que sean 3 negras seguidas, ¿ya? Separadas por franja blanca. Y entre este grupo y el siguiente, separadas por franjas rojas. Es la primera característica. La segunda, no la vemos en esta imagen, pero es que estas franjas que estamos viendo de colores dan la vuelta por completo. Eso significa que si yo la volteo a la víbora, en su panza, voy a ver exactamente lo mismo que veo acá. No hay esa separación de color entre lo que es la parte que está abajo, que es la barriga, la panza, como decimos, y lo que está encima, ¿ya? Esa es una característica muy importante para saber si es una coral verdadera, porque vamos a ver que hay otras que son falsas, ¿ya? Esta es otra, es la Micrurus serrans, ¿ya? También es una coral, pero como ven, el tono, como decía, ya varía, ¿ya? Sin embargo, cuenta con lo mismo que hemos hablado ahorita. Ya, si ustedes ven, miren las 3 franjas negras separadas por 2 franjas blancas y a su vez esto por las rojas. Aquí ustedes incluso pueden ver en esta partecita acá, la parte de la panza, como ven, el anillo que da vuelta por completo sin diferenciarse la parte de abajo de la parte de arriba. Otra, con colores más vivos, ¿ya? Micrurus surinamensis, ¿ya? También las mismas reglas, ¿ven? 3 franjas negras separadas. En este caso sí, las blancas son reemplazadas por amarillas, ¿no? Y luego las franjas rojas que separan cada grupo
de franjas negras. Si le vemos la panza también, la misma regla. Está cubierto por completo hacia abajo. Bien, esas serían las 3 corales. Son venenosas. Más adelante les voy a mostrar las que son las falsas corales, que se parecen y no son venenosas. Aquí tenemos otra venenosa. Es el Bothros bilineata, ya también conocido como víbora lora en nuestro medio. Es una víbora, que se suele encontrar a mediana altura en los arbustos o en los arbolitos bajos, ¿ya? Es una víbora que no está mucho por el suelo, está más en los árboles. Como les digo, preferentemente de mediana altura, no muy alto, ¿ya? Es un tono verde, como ven, ¿ya? La cabeza, esta sí cumple con las características que hemos hablado de la cabeza en punta de flecha, que les decía, ¿no? Esa cabeza característica. Ya, si le ven, no lo vemos aquí, pero si ustedes lo viesen, sus escamas son, como les decía, una crestita, ¿ya? Tiene la foseta loreal, que es ese orificio que les mencionaba, que usan para detectar la temperatura de la presa. ¿Ya? Para diferenciarla de otras que no son venenosas, uno es la cabeza y segundo, vean su lomo, viene como si tuviese una mancha negra que avanza por todo el lomo, ¿ya? Entonces, cuando vemos ese tipo de víbora, ya saben que esa es venenosa, ¿ya? Diferente de las víboras come huevo, que le llaman, que son unas verdecitas que no son venenosas. Esta es la Bothros matagrosensis, otra también venenosa. Esta la vamos a reconocer, ¿ya? Primero por la cabeza. Tiene la cabeza típica, claro que en esta imagen no se nota mucho, pero tiene esa cabeza en punta de flecha, ¿ya? Si ustedes alcanzan a ver de repente está en el celular, no lo ven, pero les voy a mandar, como les decía, porque su ojo es ese típico ojo como de gato, sí, alargado, ¿ya? En cuanto a sus escamas, hacen un gráfico, fíjense, como si fuese un reloj de arena en lo que es la zona negra, ¿ya? Pero que no se continúa con la panza. Ya es diferente la panza, como están viendo. Es importante diferenciarlo de otras víboras no venenosas. Bien, otra Bothrops, ya la Bothros santacrucis. Bien. Esta de acá ya cumple con la cabeza, con la foseta que les decía y las escamas. Y también la característica de la anterior, esa mancha negra en forma de reloj de arena. ¿Ya? En forma de reloj de arena que no sigue hasta la panza, ¿ya? Intercalado por gráficos en forma de rombos. Pero lo que importa es esa área en forma de reloj de arena. ¿Ya? Otra Bothrops jonatani. Bien. Esta es otra que cumple con algunas características que hemos visto. Ya, fíjense la cabeza, característica en punta de flecha, pero también su cola. Acuérdense que les decía que la cola en las venenosas ya reduce de golpe, ¿no? Haciéndose más delgadita de golpe. En este punto vemos ese efecto. Tiene también ese patrón en reloj de arena, pero no muy notorio como las otras que hemos visto. Bien, luego teníamos las Crotalus. Estas de aquí son lo que le llamamos comúnmente cascabel, ¿ya? El Crotalus durdizus, ¿ya? La característica, obviamente, su cola, ¿no? Que tiene un cascabelito ahí. También le solemos llamar por eso cascabel chonono, porque suena, ¿no? Tiene una colita que suena, ¿ya? Su cabeza va a cumplir con lo que hemos visto. Aquí incluso en esta imagen se ve bien clara esa foseta que le decía, que usaba para detectar a sus presas. Ya tiene una figura de rombos, ya intercalados entre rombos más oscuros y más claros. Aquí tenemos a la Chessis muta, también conocida como cascabel púa,
porque se parece mucho a una cascabel, incluso su actitud es parecida a una cascabel, pero la diferencia es que esta no tiene ese chonono, no tiene esa cosita que mueve. Ya es más, si la vemos, esta oculta su cola para que la confundamos con la cascabel, ¿ya? En cambio, la otra siempre está con la cola arriba haciendo sonar. Mantiene los mismos patrones que hemos visto de la coral, ¿no? Rombos intercalados, colores oscuros y claros. Bien, hasta ahí serían las venenosas. Vamos a ver las no venenosas con las que podemos confundirlas, ¿ya? Aquí tenemos primero el grupo de las falsas corales. ¿Ya? Esta, por ejemplo, si ustedes se fijan, el patrón que les mostré hace rato de la coral verdadera, eran 3 franjas negras. Si ustedes ven acá, son 4 franjas negras. Y en todo caso son 3 blancas, también separadas por rojo, pero las negras son 4. Si ustedes alcanzan a ver, a menos en esta parte, van a ver que la panza es clara. ¿Ya? No es como el otro, que los anillos dan la vuelta completa. En otras palabras, aquí solamente por arriba se ven las franjas y si le vemos la panza, la vamos a ver clara. No van a tener las franjas la panza. ¿Ya? Bien. Luego tenemos esta, que sí se pudiese confundir, porque tiene las 3 franjas negras, ¿ya? Pero la diferencia es que sus franjas negras, a menos la del medio, no es nítida. Como ven, es media borrosa, ¿ya? Las franjas rojas son bastante amplias y no son continuas. Si ustedes miren en este gráfico, miren esta parte, ven que las franjas negras de un lado no se continúan con las franjas negras del otro lado, ¿ya? Cosa que en la coral, la franja, como decía, era continua. Otra falsa coral, ya, en este caso también, como están viendo, en este caso los patrones de colores no se asemejan en nada a la que hemos visto. Otra también, falsa coral, en este caso ya ni siquiera tiene los patrones negros, solamente una franjita acá y nada más. Y si ven, la panza también se ve amarillentita. Ya. Bien, esta es la falsa yope, que se parece con las víboras que hemos visto arriba, ya más que todo por los patrones, pero no tienen ese patrón como reloj de arena, ya que tenía las víboras que hemos visto hace rato, que eran las botrops, ¿no? Ya, entonces no hay ese patrón de arena, pero el color es bien parecido. Ya, otra falsa coral, ya le llaman también la cirari. Como ven también, solamente se observan ya franjas, 2 franjas con una blanca al medio y luego los patrones rojos. Y la panza, como le ven, blanquecina. Otra falsa coral. Bien, igual, solamente 2 franjas negras, no 3. ¿Ya? Y la panza en este claro, aquí le ven, fíjense bien, la panza blanca, ¿no? Entonces ustedes ven que la panza es clara, no continúan los anillos, es una falsa coral. Eso generalmente es la mejor forma de descartar. Luego, otra falsa yope, que se confunden con, decía, con las botrops, ¿ya? No tiene el patrón en reloj de arena que hemos visto. Bueno, y luego estarían las boas, que estas son generalmente de gran tamaño, ¿ya? Y simplemente si ustedes ven una víbora muy grande, no es venenosa, ¿no? Sin embargo, estas pueden lesionarnos de otra manera, ya que sus mordeduras suelen ser muy desgarradoras, ya que tienen muchos dientes, ¿ya? Y cuando te muerden, es difícil sacar de la mordedura, ¿ya? Y a veces uno se termina desgarrando. La mejor forma de sacar, por ejemplo, de un brazo en la boca de uno de estos animales es, en vez de jalar, empujar, porque sus dientes están enganchados así. Nosotros jalamos
vamos a desgarrarnos la piel. Hay que empujar para liberarse de la dentadura, abrir la boca y sacarlo. Si es que nos ha mordido, ¿ya? Pero estas de aquí van a preferir no mordirnos. Generalmente se envuelven y su forma de matar a su presa. Van a preferir huir de nosotros. No se van a enfrentar a nosotros estas víboras. Por más que las agarremos, ellas van a preferir escapar. ¿Ya? Bien, esas serían las boas entonces. Son una gran variedad. ¿Ya? Aquí tenemos otra, como decía, generalmente de gran tamaño. En cuanto a sus franjas, generalmente son rombos, no tienen esa forma de reloj de arena que les mencioné. ¿Ya? Aquí hay otra, miren, con patrones redondos, muy bonitos para una víbora, pero no es venenosa. Bien, entonces, eso para mostrarles cuáles son las venenosas y las no venenosas. Ya les he mostrado cómo reconocer, y las 3 variedades que son peligrosas en nuestro medio son las micrurus, que son las corales, ya las botrops, que son la yope, y las cótaros, que son las cascabel. Bien, vamos a ver ahora sobre picaduras. Podemos tener una amplia variedad de picaduras, ¿no? De diferentes tipos de insectos que nos pudiesen picar. La mayoría de las veces solamente producen reacciones alérgicas. ¿Ya? Las más peligrosas suelen ser las abejas, las avispas, algunas hormigas que pueden tener venenos y los tábanos. Aquí tenemos la lesión. Generalmente suelen ser lesiones eritematosas, significa áreas rojitas, con a veces pápulas o pústulas, ¿no? En algunos casos cuando se llega a infectar. Bien, entre abeja y avispa, la diferencia es su agresividad. Generalmente la abeja tiende a escapar, rara vez nos va a querer picar, a menos que sean desafricanas, que son más agresivas. En cambio, la avispa tiende a atacar. La abeja solamente pica una vez porque no puede más, ya que desprende el saquito con su veneno. En cambio, la avispa puede picarnos varias veces. Bien, el dolor puede tener variedad de intensidad dependiendo de la cantidad del veneno inyectado. ¿Ya? Y el peligro principal viene de la reacción alérgica que pudiese tener la persona. Hay personas que son más alérgicas que otras, ¿ya? Y por lo tanto, ya pudiesen ser más susceptibles a fallecer con una sola picadura que una persona que no es alérgica, que puede haber sido picado por muchas y difícilmente se pondrá grave. Y el tratamiento es simplemente desinfectar la zona, la picadura, ¿no? Hacer antisepsia en la zona. Si es que es la abeja, estará todavía el aguijón ahí clavado y se saca con una tarjetita, como están viendo ahí, que puede ser cualquier cartoncito o algo similar, se raspa y eso saca el aguijón. No hay que agarrarlo con los dedos ni con pinza, ya que el veneno sigue ahí todavía. Si ustedes agarran con eso, van a inyectar más veneno. Luego en la zona podemos poner algo frío y cualquier tipo de antiinflamatorio tópico. Si el paciente no es alérgico, solamente necesitamos hacer eso, nada más. Bien, luego tendríamos lo que son las picaduras por arañas. Tiene menor importancia porque hay muy pocas especies venenosas en nuestro medio, ¿ya? Sin embargo, pueden generar intensos dolores y en algunos casos lesiones de la piel, ya que necesiten tratamiento. Así que vamos a verlo, pero no suelen haber tan venenosas como en otros países. Bueno, la viuda negra es una muy venenosa que, si bien hay en Bolivia, es muy escasa. Es rarísimo escuchar picadura por viuda negra. Sin embargo, hace unas 2 semanas, creo 3 semanas, un caso en Potosí de 3 niños que se hicieron picar con viuda negra porque querían volverse
hombre araña. No se escucharon esa noticia, ya que fue oficial incluso, ya fue por una de estas arañas. Cuando son picados por esta araña, vamos a presentar sudoración, salivación, ¿ya? Y en algunos casos, en la zona de la picadura, se puede generar una pequeña costra que luego despega, ¿ya? La gravedad dependerá del tamaño de la persona. En los niños generalmente es más letal que en el adulto, ¿ya? Sin embargo, hay un suero para evitar el efecto del veneno. Luego tenemos la Laxoceles, que esta es la que más vemos en nuestro medio. Ya también se le llama, como están viendo, araña casera, reclusa parda. Ahí está la foto. Es pequeñita, por cierto. Eso es, que ven en la imagen, es del tamaño más o menos de una moneda. ¿Ya? Está ampliadita, pero es esa. Hay bastante en la casa. Suele estar en los rincones. ¿Ya? No nos va a atacar a menos que nosotros le estemos agarrando, tocando o accidentalmente haya que nosotros y hemos tratado de matarla. ¿Ya? La lesión que produce es sobre el tejido. El veneno suele producir necrosis del tejido alrededor. Aquí les estoy mostrando unas cuantas lesiones que son fotos de pacientes atendidos. ¿Ya? Como ven, aquí hay una, miren, con bastante tejido y sufrimiento y algún área de necrosis. Una más pequeña, una necrosis pequeña. Casi siempre es rodeado de edema o inflamación en la zona. Aquí vemos otras, ya, una, fíjense, con simplemente un área hemorrágica, aquí simplemente un área alérgica, y aquí vemos una que incluso una lesión ampular, o sea, ampollas con necrosis del tejido. Aquí vemos otras, ya. Generalmente los pacientes no suelen ver a la araña, simplemente sienten que algo les picó y luego empieza a ponerse la piel roja, como en este caso de acá, y luego empieza a aparecer esa área negruzca. Termina cicatrizando como esta de acá, ¿no? Como una quemadurita superficial, termina pelechando y luego va curando. En los casos severos, después de 48 horas, puede empezar a tener fiebre, hematuria, que es sangrado en la orina, hasta general, ictericia, anemia, insuficiencia renal. ¿Ya? En los casos severos. Rara vez tenemos esos casos, la mayoría solamente vienen con las lesiones que hemos visto. Sin embargo, es importante conocerlo para reconocerlo. Aquí tenemos algunos casos severos. Este, por ejemplo, es la foto del primero que les mostré. Pero esto ya es después de 2 días. Vean cómo el tejido se ha necrosado. ¿Ya? Este es otro también. A veces se puede confundir con lesiones como el antrax cutáneo. ¿Ya? Bueno, se va a cortar en segundos. Entonces, ni bien se corte, entramos al siguiente. Y ahí hablamos ya del tratamiento para ir terminando con lo que estamos viendo. ¿Ya? Por si se corta, ahorita se va a cortar. Bien, para lo que es Laxoceles, este que hemos visto, en casos graves hay el suero que podemos usar, que se llama justamente el suero antiloxocélico monovalente de uso humano. ¿Ya? Eso en caso de que tenga sintomatología sistémica. Si solamente es local, no necesita tratamiento con el suero. Bien, luego tenemos escorpión.